Aquí pongan un banner en donde digan ¿Quién ha visto encabronado a Galo? Oye, va a ser el video más visto. Sí. Yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Chinoticias Podcast, ya episodio número 17. 17. 17 años Número cabalístico. como la canción. Como la canción de 17 años. Ay, pensé que iba a decir, amo su inocencia. ¿Cómo andas, Azul? Muy bien, ¿y tú? Bien. Contenta. Contentísimos. ¿Por qué contenta? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tenemos un gran invitado el día de hoy, pero gracias. eso no es el motivo. Porque hoy estamos grabando más temprano y nos vamos a ir más temprano en nuestras Muy casas. Venimos con decisión. No, no es cierto. Muy contentos de tenerte aquí. Muchas Quique. gracias, Qué bueno Azul. que Muchas aceptaste gracias, la Arturo invitación. Azul. Muchas gracias. Quique Galo, a los secretario de doble A, ayuntamiento. a los alcohólicos anónimos. Van bien. Es que aprendimos el mejor. No es cierto, nuestro amigo no toma, Súper ¿verdad? saludable. Lo único que toma es buenas decisiones en el municipio. Buenas decisiones, confiables, precisas y oportunas. Ándale. ¿Verdad? No, sí, Sí. como debe de ser. Como debe de ¿Cómo es ser secretario de ayuntamiento? Fíjate que ha sido una experiencia muy padre porque, a ver, ya había tenido probablemente una oportunidad similar cuando fui subsecretario general de gobierno, Ujú. que son materias a lo mejor muy vinculadas con el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad, pero en dos esferas completamente diferentes porque el municipio sí es mucho más cercano, mucho más real, mucho A la más de gente. todos los días hay un tema importante. No te Ahorita, aburres. no, la verdad es que te digo algo, hay días que amanezco 7 de la mañana, 6:30 de la mañana y regreso a mi casa a la 1, 2 de la mañana. Bien pedo. Fíjate que quisiera, pero ya estoy en esta edad en donde si lo hago, Ya ya al no día me levanto siguiente a las ya no. 7, ya no Ajá. da. Sí. Entonces, la verdad es que sí es un ritmo de vida mucho más diferente que en algunos otros espacios públicos que he tenido, pero también el tema de la experiencia de vivir todos los días situaciones completamente diferentes, hasta hoy ya prácticamente a 2 años de haber tomado posesión del encargo. La realidad es que hay cosas que me siguen sorprendiendo, cosas que yo no sabía, por citarte un caso, cómo se asignaban las nomenclaturas en los fraccionamientos, cómo entender un tema de un número oficial. Y hoy en la mañana atendí un trámite de eso y yo decía, o sea, ¿qué más le falta al municipio por enseñarnos? La verdad es que ha sido una gran experiencia. Creo yo que la Secretaría del Ayuntamiento, a los compañeros, a las personas que nos ven y nos escuchan, si un día les proponen ser secretarios del Ayuntamiento, no digan que no. Acepten. No, claro que voy a decir, Acepten. obviamente. Oye, al rato la calle llamada Quique Galo. Yo sí viviré en esa calle, estaré chido. Sí, estaría padre, pero la verdad es que sí es todo un tema bastante interesante. Pues yo siempre he dicho que el municipio es la autoridad que te resuelve lo más elemental. Si Claro. hay una falla en la banqueta, si hay una falla con el agua, si hay una falla con un semáforo, la autoridad que primero busca sabes que están ahí siempre de primera mano es el siempre. tema del municipio. Y la verdad es que, sobre todo conmigo, que tenemos allá un área de emergencias como el tema de protección civil, pues todavía mucho más, ¿no? Te das cuenta de que todos los días hay asuntos que atender en el municipio de Aguascalientes. Ujú. Oye, platicábamos ahorita que ya tienes un buen rato dedicándote a esto, Sí. pero ¿cómo te nacen estas ganas de dedicarte al servicio público? Si es algo que desde chavito sabías que querías. Fíjate que en mi casa, Azul, mi mamá fue servidora pública Órale. durante muchos años. De hecho, es mujer jubilada del servicio público. Y entonces, digamos que siempre hubo una cercanía con respecto al servicio público como una profesión. O sea, sabía perfectamente lo que era trabajar en gobierno, estar en una oficina, porque mi mamá lo hacía. Pero no como político. Pero no es justamente como esta parte de político. Ajá. Yo la verdad es que en el 2007, por ahí cuando salgo de la prepa, ¿te acuerdas que la gente tenemos que cumplir un requisito que se llama servicio y prácticas profesionales? Las prácticas me las aviento en el Servicio Nacional de Empleo, Ujú. ahí cuando estaba en República Mexicana, y me quedo a trabajar en el Servicio Ay. Nacional de Empleo. Entonces, si le calculamos, estamos hablando de hace 20 años, yo tenía 17 años cuando pasó esa situación,
Y entonces de ahí me nació una vocación. Luego entré a la universidad, decido estudiar ciencia política, que por cierto, pensando que ciencia política era como una escuela de formación de políticos, y la realidad es que no, No. forman políticos. No, yo pensaría que Yo sí, también, ¿eh? sí, yo para dije, pues nada. los que Sí. quieren ser políticos Estudian estudian eso. eso. Te hacen Pensar. que hacer una formación para tener elementos para pensar en la política. La ciencia política estudia el poder. ¿Por qué mi mamá con una chancla me amenaza y yo cumplo? A eso es lo que nos interesa a los politólogos. ¿Qué es lo que tu mamá tiene para que con la chancla en la mano puedas tú hacer lo que ella dice que hagas? El poder es nuestra materia de estudio. Y entonces, pues bueno, ahí tuve la oportunidad, luego muy vinculado, ustedes saben que la gobernadora también es politóloga. Ujú. Cuando yo entro a la carrera, ella sale y entonces tuvimos como un momento de vinculación y pues de ahí para adelante se construyó una carrera O sea, ahí pública. se conocieron. Nos conocimos en la estudiando. carrera. No estudiamos juntos porque no nos tocó Sí, sí, coincidir sí. en aulas, pero nos conocimos por una situación de la carrera. Y entonces, de ahí salgo en el 2013, ya cuando salgo del 2013 de la universidad, ya trabajaba en la Cámara de Diputados con la gobernadora cuando fue diputada Ok. federal, ya trabajaba con ella, y entonces luego ¿Y gana ahí qué Antonio hacías? Martín del Campo, era asesor legislativo en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, ahí con ella en la Cámara de Diputados. Luego me fui al municipio a trabajar en el área de concertación social y proyectos sociales del municipio. Luego brinqué a ser director de Capital Humano y hasta el 2018 que gané la primera diputación. Órale. O sea que si lo vemos en términos reales, tengo 36, 18 dedicándome al servicio público. O sea, es que toda tu vida, Toda ¿eh? mi vida. Toda tu vida. Toda mi vida. Ajá. Ya jubila mis Sí. peas. No, y lo Arroba que te Ispea. falta. No, y lo La que te jubila, falta. Ispea. Y ahora ya no nos podemos jubilar. Bueno, no sé, ¿tú sí todavía? No, ¿verdad? porque no ya alcanzó. la ley ya había No, sí, cambiado ya. para Es entonces. que ves que si estamos chavos. Sí, vas a tener que tener forzosamente los 65 años de edad para poder exigir tu derecho a jubilación. O sea, sí se puede. todo Sí, sí, mundo. claro. Los que somos Ah. servidores públicos y tengamos los requisitos, podremos seguir solicitando nuestra jubilación, pero el requisito mínimo es que tengas 65 años cumplidos. Ok, no, pues todavía te todavía un buen faltan. rato. Todavía te 29. faltan 29 años. 29 años Ay, ¿cómo para manejar ahí más Mira, o menos 3 de alcalde, No, 6 de bueno. gobernador. mi cotización. Ajá, acá, mira, ya vele sumando. Falta que senador. No, ya nada más que sí, lo que tiene que ver con el ámbito federal, no cotizamos con el mismo ¿no? sistema. Pero pues, he entendido que en los últimos años hay una modalidad en donde se te juntan todas Todo, las ajá. diferentes áreas en las que has cotizado. Ujú. Pero la verdad es que muy contento. El servicio público ha sido una vocación. Nunca me imaginé que se iba a convertir en mi profesión, pero muy contento de los buenos resultados. Yo siempre he creído que el servicio público te deja muchos buenos sabores de boca y creo que en mi caso Y es que está chido, ¿no? Cuando pues haces algo por la gente y te agradecen, o sea, yo que más o menos me he metido en eso, o sea, verlos agradeciéndote de que les cambiaste la vida o que les diste algo, los apoyaste en algo, es como chido, ¿no? Sí. De que... Fíjate que creo que esa es la gran diferencia de cuando uno asume el servicio público como una vocación a cuando lo ve solamente como un trabajo. Ujú. Porque sí lo que tienes de realidad, y lo hablo por las dos vías que me ha tocado participar, que es por el ámbito legislativo y el ejecutivo, pues cambias vidas. O sea, tú cuando modificas una ley, lo tienes que hacer comprometido y con conocimiento de que eso puede traer cosas muy buenas Ujú. o no tan buenas, Sí. ¿no? Y en muchas ocasiones creo que luego los servidores públicos somos un poquito carentes de esa conciencia, pero también somos, y creo que somos muy conscientes de que los recursos públicos, que los apoyos, que las Ujú. cosas que son del gobierno, pues también impactan de manera definida en la vida de la gente. La verdad es que yo sí creo que el servicio público es un asunto más de vocación y pues la verdad es que muy contento. Mi mamá me dijo un día, si te vas a dedicar a esto, No nomás robes. procura, aparte, que no te meten la madre una vez que termines. Y eso es muy real, ¿eh? Dejar las Porque- cosas mejor de cómo te las es encontraste. correcto, y creo que si lo haces con una conciencia sabedor de que hay alcances, límites, que tus actuaciones siempre tienen que estar dentro del marco de la ley, pues claro que vas a hacer las cosas bien. Pero sí, qué vergüenza, güey, que cuando termines Sí. esta historia de sí, vida... ay, no sé qué. Sí. ¿Qué es lo que Sí, sí, decíamos, no? O sea, que de todos modos siempre va a haber detractores. O sea, Sí. va a haber gente que te ame, va a haber gente que te odie. O sea, porque es imposible como ayudar a todas las personas, ¿no? O sea, tratas de ayudar lo más que se puede, pero pues sí es imposible como al 1.5 millones de personas No, atenderlas, ¿no? Es muy complicado, pero creo que tú tienes que asumir una responsabilidad de a qué te comprometes.
Porque ahí está la diferencia. No es lo mismo que te reclamen porque te asumen como la persona que tiene que resolver un problema a que te reclamen porque te comprometiste a resolver el problema. Claro. Entonces creo que hay una diferencia ahí respecto a veces analizar los alcances, las alternativas, pero también yo creo que somos bien irresponsables cuando salimos a la calle y decimos un feo de Prometen cosas que podemos hacer. Que ya cuando te das cuenta en la realidad, en la vida del día a día de tu labor, pues que en muchas ocasiones estás limitado para hacer mucho. Sin embargo, creo que lo importante es comunicar las cosas eficientemente y tratar de cumplir tus compromisos. Yo por eso siempre les digo a todos los compañeros que me piden un consejo, sean muy cautos en lo que se comprometen porque la gente no olvida y no perdona. Oye, ¿tienes Claro. alguna anécdota justo con la gente, algo raro o chistoso, random. random que haya pasado? Fíjate que yo soy muy... cuando tuve la oportunidad de ser la segunda vez candidato a diputado local, ustedes se acordarán que competí inicialmente por un distrito, luego presentaron una Sí. impugnación, luego me terminé regresando al distrito que primogénitamente fui electo. Y me acuerdo mucho que dentro de la ansiedad que te daba el tema de regresar con esos electores que te habían dado la confianza, pues a veces con la incertidumbre, sí, digamos, por un lado, mucho más profesional, porque ya traía 3 años de experiencia, entonces hablar de mis iniciativas, de lo que hace un diputado era mucho más sencillo, pero por el otro era el reclamo de, oiga, pues se acuerda que usted vino y nos dijo que, entonces, era una sensación, y me ¿Y acuerdo tú? muy bien, No me acuerdo. un día en Jardines de la Cruz. Llego, toco la puerta, para esto me eché a la campaña en silla de ruedas, entonces estaba como entre regresando a medio caminar en aquel momento. Y me acuerdo mucho que salió un señor y me dice, oye, yo te quiero agradecer algo. Y pues no era normal que te dijeran agradecer. En algún momento me acuerdo que me dijeron, otro chavo me dijo, tú me corriste del municipio. O sea, si entiendes que era el director de Capital Humano, ¿no? Y este señor me dice, oye, yo te quiero agradecer porque tú me salvaste la vida. Y yo, digo, son cosas que cuando te las dicen te impactas y entonces es así como de... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, pues dígame qué. Y me dijo, te pedí una ambulancia y fuiste el único que me la mandaste. Pues a lo mejor algo que para mí era muy normal, de poder tener La facilidad el teléfono de la persona, de haber podido localizar De el asunto de la... 911. No, de poder haber Sí, pedido sí, en el sí. momento el apoyo. Al señor le terminó teniendo Sí, claro. como resultado eso. La verdad les voy a decir algo, a partir de ese momento sí te cambia mucho el chip y sí asumes que en esto no juegas, que esto es importante, que a veces en muchas ocasiones estás jugando La hasta vida. las vidas de las De las personas. personas. De verdad que sí, espero que el señor siga con bien. Saludos. Sí, Saludos, y que ya señor. no ocupe más ambulancias. Pues hasta hecho no me ha hablado, entonces supongo que ya no. Oye, Kike, y por otro lado, ¿qué es lo más difícil de crecer políticamente? O sea, ¿o ha llegado un momento en donde digas, no manches, ya no me quiero dedicar a esto, son muchos temas? A mí en lo particular no me ha pasado. O sea, yo soy una persona que cada proyecto, cada objetivo que se cumple, creo que va llenando como este costalito de la preparación profesional, la satisfacción personal. Pero sí, yo les podría decir, o sea, los reduzco en 3 cosas. Y creo que he sido consistente diciéndoselo a la gente. Cuando uno se dedica a esto, uno nunca se prepara ni físicamente, porque esto es una profesión de alto riesgo, y no lo digo de broma. O sea, la verdad es que te tienes que mentalizar, te tienes que preparar físicamente para estar bien, porque tú, así como eres una persona que trabajas, pues también eres una persona que recibes muchísimas energías, muchísimos, en ocasiones hasta cuestiones de contacto físico que sí te toca ser parte. También saber que esta profesión te va a traer el ser el psicólogo de todos. Sí. O sea, prepararte mentalmente es otra de las grandes virtudes y disciplinas que debes de tener. Oye, Debes de psicólogo, fortalecer. doctor, maestro. Y en todo. ocasiones te vuelves hasta el papá postizo del papá que no paga la pensión, del niño que está contigo en la campaña. O sea, de verdad, créanme que te vuelves un asunto y probablemente lo más importante, el no dejarte de preparar, el O sea, profesionalizarte. constantemente estar. Es un tema en donde yo les digo que quien llegue y diga, ya soy licenciado, y piense que con eso va a estar vigente los últimos o los próximos 60 años, yo les quiero decir que esto es una profesión que todos los días te exige estarte
profesionalizando, viendo prácticas de gobierno, leyendo, entendiendo, porque lamentablemente para el gobierno, para las cuestiones que me tocan a mí llevar, que es gobernabilidad, pues lo importante es tener la información, es estar al pendiente, es estar teniendo el teléfono. Yo creo que quien se quiera dedicar a esto tiene que tener muy claras tres cosas: buena salud emocional, buena salud física y, por supuesto, nunca dejarse de profesionalizar en este sector. Creo que es lo que más cuesta trabajo. Y es que todo va actualizándose, o sea, de un día para otro. Por ejemplo, en nuestro campo, que es la comunicación, pues antes a lo mejor el podcast, pues nadie lo veía, ¿no? O sea, ahora era de ir a una entrevista a televisión. A televisión, y era donde más te veían. Y ahora ya ni en la tele ni te ven. O sea, yo estaba en TV Azteca y la neta nadie nos veía. Pero Televisa sí, ¿eh? Ahora Televisa sí. Ah, Luego se va a sentir mal. hacían las entrevistas Sí. ahí en la sala de juntas. Sí. Y la neta nadie las veía, ¿eh? O sea, la verdad es que, pues sí, digo, la verdad es que estos últimos prácticamente 10 años de vida pública que he tenido, pues me ha tocado estar en muchos medios, en muchos lugares, y me consta cómo ha venido cambiando y revolucionándose el Que a veces ni periodismo. ocupas, a veces ya ni ocupas, tú solito te puedes grabar y a veces ese video llega a más gente que yendo a una entrevista. Digo, con- la realidad es que con creo Mario que, Luis. que lo que nunca... Creo que al final de cuentas, lo que nunca va a dejar de ser importante es siempre informar con claridad, con veracidad, tener la posibilidad siempre de ser muy claros en cuál es el objetivo que cumples. La realidad es que yo lo celebro, la verdad es que ustedes están bien morrillos, güey, y que estén rompiéndola en este tema, está chido. Menos. Miren, ya que les dediquen horas y días y que les escriban, eso quiere decir que algo están haciendo bien. De que nos tiran mucho hate. Sí, oye. Sí, ahorita decíamos antes de iniciar el podcast que a quién le tiraban más hate, si a él o a nosotros, y yo creo que ahí las llevamos, ¿eh? Miren, yo la verdad, dijo un día una amiga, piel de elefante, para que nada nos duela, y esa es Sí. una realidad, ¿eh? Que es algo a lo que sí se enfrentan bien cañón Sí. los políticos, Sí, ¿verdad? sí. O sea, hasta psicológicamente debes estar preparado para Justamente. lidiar con De eso. que- Yo Sí, les sí, digo sí. que la... ¿Vas al psicólogo? No, fíjate ¿No? que yo nunca... Sí, debería. O sea, sí, creo que sí estoy un poco dañado. No, déjenles platico algo. Creo yo que hay un tema bien importante, y este concepto, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero se llama inteligencia emocional. Sí. Sí. Yo creo que las personas, conforme creces, y no es un asunto que solamente se dé por el avance de la edad, pero sí muchas veces el nivel de capacidades, de conocimiento, de sabiduría que vas obteniendo, sí te va permitiendo entender que esa cualidad es súper necesaria para hacerle frente a una vida dura de críticas y de buenos y malos comentarios. Yo les platicaba ahorita antes de entrar al aire que pues yo decidí que esto fuera mi profesión, y entonces parte de lo que decides en este ejercicio es pues también entender que habrá gente que pueda convivir con tus ideas, gente que no quiera, pero no por eso quiere decir que vamos a ser intolerantes, ni muchísimo menos que vamos a brincar la línea de faltarnos. La verdad es que yo siempre he sido una persona con ideales y postulaciones muy claras, que difícilmente me ves tambaleando de un lado a otro por tratar de caerle bien a alguien más. La realidad es que no soy así. Y probablemente luego los perfiles como describo que es el mío, pues son los que más sensación te generan, así como de, oye, es que ¿por qué lo dices? Es O mi porque forma nunca de ser. es débil y no Sí. se Ajá, y es mi rompe. forma de ser. Ajá. Me dicen mucho ahorita en la oficina, me dicen, oye, Quique, es sorprendente que nunca te hemos visto enojado. Y bueno, yo les No, puedo decir ma. que yo no me enojo, porque yo sí creo que el que se enoja pierde. ¿Nunca Entonces, te enojas? te juro, No, Chino, ma. que no me vas a encontrar un día enojado a mí. Y les invito a que le pregunten, bueno, con tú, tu a tu gente, mamá, a todas las personas que contigo me no te has Abrazos de conocen. enojado. encuesta. Nunca te- Aquí no. pongan un banner en donde digan, ¿Quién ha visto ¿quién ha visto encabronado? encabronado a Galo? Y- Oye, va a ser el video más visto. Sí. Yo. No se acuerda el día que se cayó de la banqueta. Pero la verdad es que sí creo que hay que ser muy consistentes en la vida. Yo tengo así postulados muy, muy presentes, pero el más es que el que se enoja pierde. Sí. Yo les digo, de por sí, a veces la gente somos un poco brutos para hacer las cosas. Y luego Sí. todavía gritamos y todavía levantamos la voz, pues todavía embrutecemos más a las demás personas. A ver, dale su tiempo, respiren, cada quien vaya a hacer lo que le toca y regresen y traigan una solución. En ese sentido sí soy así muy práctico. Sí, porque en ese puesto que tú tienes, pues es normal que te enojes, ¿no? O sea, si yo... Pues que son muchísimas cosas Sí, las que sí, tienes que tener exacto. todos Fíjate que los eso es días. parte, yo creo que de la buena filosofía de vida que tengo.
La verdad es que no creo que tenemos que llegar al punto de enojarnos. A ver, el que no me enoje no quiere decir que no sea una persona exigente, que no sea una persona que no me gusta que las cosas salgan bien. Pero sí lo regañas. Pero trato de buscar siempre. Fíjate que No, la palabra. que tú nunca, La nada. palabra regaño no es para mí un concepto. Sí. O sea, más bien, y vas a decir que voy a sonar padrecito, pues oriéntalos. Si tú ya sabes hacerlo, pues ¿para qué le gritas? Mejor Sí. dile cómo lo hagan o agárralos. Y me acuerdo mucho una vez una anécdota que me pasó cuando fui director de Capital Humano. Pues yo llegué, politólogo, a hacer nómina. Yo decía, oye, o sea, la lógica no te da para que tú, siendo profesionista en un área, te vengas a usurpar la función de alguien más que estudió para hacer esto. Y entonces me acuerdo que de las primeras veces, pues que oye, que hay que darlo de alta al IMSS, que oye, que acuérdate que hay que hacer la incidencia, que el cuestionario de aptitudes, bla, 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 bla. Y dije, a ver, Quique, la diferencia es muy clara. O aquí sigue siendo tú el que administras, el que nomás firmas y hasta ahí, porque podía ser esa la forma, o te enseñas a hacer el proceso. Y me acuerdo que un día llego con Chío, que saludos a Chío que sigue trabajando en el municipio, le digo, enséñame a hacer un alta en el Seguro Social. No, director, ¿pero para qué? Quiero enseñarme a hacer un alta en el Seguro Social. Bueno, las altas tú las haces literalmente con tu usuario de patrón, bla, 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 y tú das tus altas en la plataforma. ¿Qué quiero hacerlo? Si un día no estás, ¿Qué va a pasar? pues discúlpame, pero no me voy a detener a que tú eres la única persona que tienes la capacidad de hacerlo. Enséñame cómo se hizo. Entonces, creo que también ha sido parte de mi desarrollo profesional ahí romper un poquito el paradigma de cómo se hacían las cosas y cómo se dejaron de hacer. Que aparte como jefe necesitas también saber lo que hacen los demás para que tampoco te cuenteen, ¿no? Pues es como dicen de las muchachas que nos ayudan en las casas, ¿no? Sí. ¿Quieres mandar? Pues enséñate tú primero. Primero tienes ¿Quieres que saber barran hacer. bien? A ver, enséñame Ajá. cómo barrer Sí. bien, ¿no? ¿Quieres Sí. que el piso no esté rayado porque eres muy buena para trapear? A ver, ¿Cómo? trapea tú y enséñame Ajá. cómo lo hago. Creo Claro. que sí, hay una frase que luego ahí la utilizan mucho en los TikToks de que el ejemplo arrasa, o cómo se llama, cómo es esta frase, de que hace una alusión de que hacer las cosas es mucho más eficiente que solo decir hacerlas. Y la verdad es que sí creo, cuando uno se activa en un modo y dices, voy a ser empático con esa persona, que a lo mejor, pues sí, él no va a poder hacer lo que yo hago, pero a mí qué me limita no hacer lo que él hace. Claro. Y pues ahí está. Y hoy sé hacer altas en el seguro también, si un día... Si alguien Por si ocupa, Échenme, tráiganme el password, tráiganme el usuario y también les... sabe llamar a ambulancias y altas en el seguro. Pues ya ser hasta secretario de salud. Ah, estoy listo. Cuídate, Galavista. Cuídate, Galavista. Ojo, Galadín. Sí. Ay, no, Por qué favor. Oye, hay un tema que salió ayer o antier de unos policías que andaban sí lo vi, medio, güey, sí lo vi. medio extraños haciendo cosas extrañas. Pues, ¿Qué mira, pasó con ese tema? A ver, yo creo que todo es en la esfera de lo privado. Sin embargo, también hay que reconocer que hoy por hoy la facilidad que tenemos todos las personas de tener un celular agravan, magnifican. Yo en este punto no puedo justificar, porque la verdad es que pues, nunca he platicado con ninguno de los dos, pero me queda muy claro que estaban en horario laboral cumpliendo una obligación Con y uniforme. estaban fuera de lo que la norma o lo que el protocolo o al menos la forma establecía. Claro. Creo que particularmente, lo comentaba hace rato con unos compañeros de ahí de bomberos, no sé si fue excesiva la decisión, pero me parece que cuando son este tipo de situaciones es importante mandar correctivos muy claros de que no se puede permitir que pase este tipo de situaciones. No por solapar o por acompañar una determinación de estos compañeros elementos policíacos, sino más bien porque creo que no dignifican y no representan con honor lo que realmente es la policía en Aguascalientes. Yo sí creo que en un sentido estricto no lo celebro. Sin embargo, creo que se deben de tomar decisiones muy puntuales para efecto de que mañana pasado no se vuelva a repetir. Y insisto, y el llamado pues, a los compañeros, elementos policíacos y en general a todos los servidores públicos, es que acuérdense que estamos al ponerle play, oye, pues hoy al iPhone le picas al botón de al lado y ya estás grabando. O sea, no es una situación y no esperen
que un mal servicio, un mal comportamiento dentro de un espacio público o de una vialidad, pues mañana pasado no quede grabado. Pues como el video también que se hizo viral, ¿no? Que era una pareja de policías que estaba dentro de la patrulla y se estaban dando amor. Pues Y la aguántense policía un acá de- ratito. Ya van a salir. La policía... Oye, pues aguántense poquito, Sí, ya. aguanta. Denle chance a los deseos carnales, ¿no? La neta. Pero la verdad es que sí creo que el llamado es a que todos nos comportemos. Claro. Hoy por hoy nos encontramos súper vigilados y de verdad espero que además de que la sanción sea una sanción que represente un tema importante mientras se desahogue la investigación, pues sí también mañana pasado tengan la oportunidad ellos de decirnos pues cuál era el Estaba tema, ¿no? pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque nosotros mejor ni se conocemos a lo llevan mejor... así. Exactamente. Sí, el video y ya. Sí. O digo, no, insisto, no voy a justificarlos, pero pues igual a lo mejor estaban a la hora de la comida, no sé, valdría la pena que también... O a lo mejor tiene un tic en la mano y se... No, como cualquier ciudadano que se mete en un problema en algún momento tendrá derecho a la defensa. Claro. Pues, esperemos que tengan la oportunidad de defenderse y si al final de cuentas la determinación es esa, pues que sirva como un mandato puntual para que todos los servidores públicos nos pongamos las pilas. Sí, porque al final de cuentas también manchan pues Claro. la Secretaría de Seguridad. Creo Porque que dices, al no, final es no eso. todos los policías son Somos así. Ah, la Ajá. verdad es que yo les puedo decir que en Aguascalientes tenemos una corporación policíaca que mis respetos. Digo, el tema de que haya quien haga malas cosas no quiere decir que son los 1,586 policías que tenemos en el municipio de Aguascalientes. De verdad, créanme que es una policía que se le ha invertido para la profesionalización, para el tema de la capacitación. Son policías que al menos tenemos la certeza de que han acreditado sus exámenes de control y confianza. O sea, hay una muy buena policía que sí creo que luego de repente este tipo de situaciones no representa la totalidad de ellos. Y que la corporación, digo, el secretario ha sido súper claro con cero tolerancia a ese tipo de situaciones. Justamente por eso, porque luego manchan a toda la corporación. Sí, la verdad es que al final de cuentas, cuando tenemos la posibilidad, además de ¿Tienes nosotros, de otro tener poquito, enfrentado... agüita? No, aquí tengo mi coca, mira. Ah, mira, Ay, qué que no bien, enseñaras la que no marca. íbamos, Que no, ya. hay que hacerlo de nuevo. Y yo así de, no, que no se vea la marca. No, al final de Es cuentas Pepsi. sí creo que ahí hay un tema que pudiera generar un conflicto a Precisamente. posterior. Yo espero que las sanciones sean Claro. lo suficientemente importantes para que se corrijan ese tipo de comportamientos. Ojalá y Sí. que no vuelvan a pasar. Oye, ¿qué sacaste un libro, no? Es correctísimo. Pensé que ibas a traer aquí la Ahorita los publicidad. traemos, no te apures. No venía preparado para leer. Fíjense que fue un tema que en la coyuntura, por así decirlo, de este tiempo, hay una parte que luego de repente creo que del Quique Galo, que todo el mundo ubica más en el ámbito público y político, también tengo un perfil bastante académico y ñoño. Escritor. Y déjate platico por qué. Y les va a dar risa, güey, pero nadie sabe que, por ejemplo, soy maestro de políticas públicas, ¿no? Que doy clases, que he tenido la oportunidad Ah, ¿sí? de educar El ya algunas profe. generaciones. El Sí, profe claro. Galo. No manches. Y ¿En dónde? en la Universidad Autónoma. Órale. Di clases ahí en el área de evaluación de políticas públicas, que fue un tema importante porque parte también de la academia o de cuando estudias esta licenciatura en ciencia política está muy enfocada a posterior luego dedicarte a la academia. Ajá. Y entonces, en ese sentido, pues tuve la fortuna de coincidir con muchas personas valiosas. El prólogo del libro me lo escribe una de mis profesoras que me dio durante 5 semestres materias en la carrera. Ok. Y entonces, parecería que esto surge en un momento muy oportuno. La realidad es que yo les quiero decir que el hacer un libro no es un asunto de una De un día para palomita. otro. No es que avientes el grano, le pongas Porque calor y muchos truene. decían, "Ay, La no realidad sé es que qué". no, es ¿Qué- todo un qué esfuerzo. Que ya se, o sea, que era justamente como estos reflectores por el tema de las campañas que se aproximan. Digo, porque la realidad es que hay que desmitificar muchos de las cosas. Aquí les dejo. El futuro tiene nombre. Hasta el nombre, ¿eh? Hasta el nombre futuro tiene está. nombre. está Y entonces, padre. al final de cuentas, este esfuerzo tenía que ver más con algo que ya había hecho y que a lo mejor lo que faltaba era dejarlo en evidencia. Cuando les platicaba del 2018, que tuve la oportunidad de ganar la primera diputación, algo de lo más importante fue para mí
romper este miedo de decir lo que uno piensa. Y es bien complicado, ¿verdad? Porque no creas que porque ganas una diputación y te subes a una tribuna, pierdes miedos, vences No. barreras. Sí, Yo les puedo decir, Al a mí revés. me daba miedo hablar en un micrófono. Y yo llegué a la Cámara de Diputados teniendo una fobia a que mi voz se amplificara en un micrófono. Entonces, son cosas que te tienes que ir desafiando y parte de este aceleramiento en ese desafío fue empezar a escribir editoriales que dejaran la oportunidad de dejar temas en la agenda pública. Conseguir el medio que me la publicara, afortunadamente, y debo decirlo que así con este gusto, en los últimos años fui editorialista con Pepe Morales, fui editorialista en el Hidrocálido, en el Heraldo. Hoy me publica todavía el Heraldo mis columnas una vez por semana. Esto Aquí fui en en el Aguas, Sol del o Centro, Nacional. aquí en Aguas. Me metí a páginas como Sin Filtro, estuve de editorialista en A Criterio. O sea, he tenido la posibilidad en algunos, en Diálogos a Pluralidad, ahorita que estoy participando con ellos, he tenido la oportunidad de dejar mucho de lo que creo a través de escribirlo y decirlo. Entonces, cuando sale esta oportunidad, que me encuentro un buen amigo que es Roberto Ahumada, que más de algunos de ustedes lo conocen y saben que su fuerte es Ay, justamente buenísimo. este tema editorial, me dice, oye, Galo, pero si tú ya tienes el insumo, ¿por qué no lo haces libro? Y yo decía, es que un libro me va a tardar 5 años, ¿no? Sí, sí. Digo, porque además tú haces un libro con la idea de que verdaderamente mañana se convierta en un referente, que alguien te cite, que alguien utilice tu esfuerzo como un tema académico en una tesis de investigación. Sí. Y fíjense que tuve la fortuna de toparme con el Robert, me ayudó mucho a darle sentido a este libro. Es un libro que tiene 3 componentes esenciales. Ves Aguascalientes en el pasado, en el presente y en el futuro, en una idea de no llorar del pasado, ser muy autocríticos en el presente y decir, hay temas que le urgen a Aguascalientes y que los tenemos que resolver desde hoy, más siendo secretario del ayuntamiento no puedo decir como ciudadano, o sea, sí soy, pero también no mames. Sí, pero Sí, tienes, sabes el papel tienes el que poder juegas, para... Estás en no, el por otro supuesto. ladito, ¿no? Y sobre todo generar una perspectiva en un futuro, porque yo sí creo que si de algo somos garantes en Aguascalientes es que quienes planearon esta ciudad hace 50 años hoy están viendo sus logros, Sus frutos. ¿no? Y el tráfico en una ciudad con casi 700,000 vehículos no Sí. se siente porque hubo alguien que pensó en los anillos periféricos y hoy funcionan. Entonces tenemos que hacer este tipo de ejercicios para que en los próximos 50 años haya alguien después que diga, hubo algún loco, hubo algún güey o alguna persona que decidió tomar una acción particular y que hoy somos referencia. La realidad es que eso tiene, en el entendido y sin hacer spoiler alert, que ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, es muy claro. El liderazgo de una persona no cambia ciudades, pero sí la dirección de una persona en una comunidad sí logra tener impactos importantes. Y eso es lo que dejo en este libro, un tema para que cuando tengas la oportunidad de platicar con tu mamá en la sobremesa y no sepas qué decirle, dile, oye mamá, leí un libro, fíjate que veo que hay gran Mira, posibilidad en este sentido. Ahí está la ¿Y justificación. cuál es el futuro, el nombre del futuro? Fíjate que es el libro, pues obviamente también tienes que generar una cuestión mercadológica, es un tema que también de alguna otra manera te tiene que llamar la atención. El futuro tiene nombre, lo rematamos con un proyecto llamado Aguascalientes y es una realidad que lo que se pretende con este libro, que además es un libro bien digerible, que además veo la posibilidad de que ilustramos y les agradezco mucho a los chavos que me ayudan con el tema de fotografía, a Alex, a Jubis, a todos, a Paquito. La verdad es que funcionó porque también estamos en un punto, y ustedes no me van a dejar mentir, muchachos, en donde esto pareciera que cada día atenta más contra el gobierno. Y lo digo con mucho respeto porque hoy que estoy yendo a los medios de comunicación a presentar el tema del libro, les digo que estamos en un momento en el país en donde probablemente haya un cambio que para atrás ya no vamos a poder caminar, ¿eh? Y es el tema de nuestras pérdidas de libertades y de capacidad de expresar lo que queremos. Y entonces, pues haber hecho esto antes de que pueda venir lo que venga, digo, bueno, al menos... Ya me salvé. Al menos ya dije, ¿no? O sea, al final de cuentas, hoy por hoy, lo que tengo es que así como dicen que siempre habrá un tweet que te delate o que diga o que te vincule, pues está aquí. O sea, yo ya lo dejé en Expreso y creo que esa es la gran diferencia en muchas ocasiones para los que nos dedicamos a esto, de ser simples espectadores a convertirnos en protagonistas de la historia de Aguascalientes. Aquí está. Oye, amigo, pero si te subes a los camiones. Por supuesto. Mira, el otro día me dijo, este era la ruta 25 que pasa ahí por Cantia. Déjenles digo por qué.
Y les voy a platicar. Yo hace mucho que no. Hay un libro, en esta parte del libro, hace una referencia sobre un capítulo sobre el tema de movilidad. Yo creo sí es muy que la necesario ciudad se mejorar. podría despresurizar mucho si mejoramos en mucho Sí. también los mecanismos de un transporte colectivo. A ver, no, yo sé que ustedes no me conocieron más porque son más chavos que yo, pero a ver, güey, yo la primaria me la aventé en camión. ¿En La primaria? segunda, claro, güey, porque además yo viví una condición completamente diferente. Güey, yo a los 7 años ya me subí al camión para venirme desde Cedros, desde el colegio Cedros, hasta la clínica 1 del seguro, güey. Oh, qué miedo. Yo y mi hermana Florencia, agarraditos de la mano, güey. Mi mamá era así como de, pues, que Dios Que nos Dios los nos bendiga. bendiga. ¿Por qué no Claro, los vuelvo a ver? Obviamente las condiciones de seguridad Sí, no eran eran las que, no diferentes. eran las que se viven aquí. Ujú. Pues entonces quien me diga, oye, Galo, ¿no te haces en un camión? Sí, probablemente hoy Sí, no, ya no pues ni tengo yo. la necesidad de un camión porque tengo algún otro mecanismo. Oye, sí, Pero sí, si tú a sí. mí me aseguras que el camión va a llegar a la hora, que va a estar limpio, que va a ser funcional, que es económico, que esto, bla, 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 a fuerzas yo dejo el coche en mi casa y mejor me subo al camión. Porque Pues además como el en los subirte en un países camión, claro, por primermundistas, supuesto. pues, no utilizan carros. Esa fue la lógica de construir un libro de forma tan integral, que no solamente te quedaras con la idea de Galo, de trajecito, acá perrón, porque pues, sí me veo. Sí. Por Porque eso me es la vio portada, Por eso sexy. la portada, pero Guapísimo. también es un tema de contraportada donde sí es una No, actividad. dicen que hay varios accidentes donde está esta foto en los espectaculares porque todos se quedan viendo así. Ay, caray, ¿quién es ese? Que ahí todos chocan. Bueno, ya volteé para abajo. Pero sí, No, ahí está el esfuerzo. Muchas felicidades, amigo. Muchas por gracias, este muchas libro. gracias. Es algo que todos quisiéramos hacer en un futuro, ¿no? Como Está plasmar padre. algo en... Invítenlos, la verdad es que es solamente dedicarle un poquito de tiempo a agarrarse a una buena persona que les ayude a como clarificar el tema de las ideas. Al final de cuentas, esto es un asunto que dejas para posterioridad. Dicen que en la vida hay que escribir un libro, hay que plantar un árbol y hay que tener un hijo. Yo hasta ahorita llevo 2 de 3, el hijo no sé Ya falta el tercero. en qué momento voy a llegar en esta vida, pero mientras tanto vamos a pegarle. ¿Verdad? Mientras Es tanto, mayoría. más libros y más árboles. Es correcto. Viva la pona. Oye, y uno de los temas que a lo mejor, pues, que decías que ahorita en este presente le preocupan a Aguascalientes es el tema del agua, ¿no? Sí, claro. Lo decimos cada podcast porque yo llego Arturo siempre... no tiene agua, Yo, por si- eso huele yo siempre feo, llego llega cochino sucio. Por eso vemos el chino medio tenso así. Medio raro. medio- y con chinos acá todos. No es porque Ajá. sea chino así, sino porque no me vaya. Por el pelo grifo. Sí, no, ni una gota. Si en algún momento tú estuvieras en un puesto más arriba en el municipio, ¿cómo se podría arreglar el tema del agua o mejorar? Porque si es una realidad que el agua en todo el mundo pues se está acabando, ¿no? Es un recurso que se va a escasear. Ahora, creo que primero tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que también ser muy claros qué es la competencia de cada una de las personas que forman parte de la cadena de distribución, extracción y llegado a las casas. Yo sostengo que el modelo que tiene hoy el municipio de Aguascalientes es un modelo que también es muy joven Ujú. y que criticarlo con esa dureza que luego de repente escucho a muchas personas que lo critican, pues es entender que un CEPAL como el que hay en León se tardó 25 años para que fuera lo que es hoy. Y que no busquemos que en 2 años van a construir temas que se tardaron 25 en consolidarse. Sin embargo, tampoco podemos vivir del decir, ay, es que En esto pasó 25 allá y en años. 25 años nos vemos. Yo creo que hay 2 cosas bien importantes. Uno, se tiene que comunicar de manera eficiente. Yo siempre he creído que el tema del asunto del agua no es solamente un tema de la deficiencia, sino en muchas ocasiones de cómo se comunica el tema del agua. No es lo mismo que yo te diga, oye, los próximos 3 días no vas a tener agua porque estoy arreglando un pozo, porque se averió el pozo, porque estoy haciendo reparación en la red hídrica, Que de la nada abres. a que de la nada Sí. te quedas y digas, híjole, pero que aparte se agrava cuando tienes a una persona enferma, cuando tienes personas de la tercera edad, cuando estás en una Niños, ola de calor de sí. 40 grados, pues claro que lo tienes que comunicar de manera diferente. Creo que esa es una de las grandes apuestas que yo haría, porque Mía se tendría que convertir, o bueno, en este caso, quien lleve el tema de la batuta en el servicio del agua, se tiene que volver un tema de comunicación mucho más eficiente y cercano con la gente. Y segundo, a volver a los ciudadanos a un tema de conciencia respecto al reuso y el Claro. cuidado.
Miren, Justo. da mucho coraje, Ujú. mucho. Porque al menos a mí en mi casa, mi mamá sí era así de ciérrale la llave, Ujú. estoy escuchando que ya te pasaste de minutos en la lavada. Obviamente en mi casa no había globazos, obviamente en mi casa nada de lavar el coche con la manguera abierta. O sea, hubo muchas cosas que al menos en mi casa desde chiquitos fuimos muy conscientes de este asunto. Creo que eso le falta a muchas personas en Aguascalientes. Y el tema de que lo dispongamos, tenemos que ser conscientes que a lo mejor 4 cuadras abajo hay gente que no lo tiene. Ujú. Justo. Y es un tema de conciencia y lo más Ujú. importante, que el esfuerzo económico que venga de aquí en adelante en el tema del agua se invierta en el reuso. O sea, tenemos que ser mucho más eficientes. En los países europeos me ha sorprendido porque ahora que pues, medianamente me he documentado este tema, hasta 7 veces. O sea, pero les estoy ¡Hala! hablando de 7 veces de que le bajan al baño, lo que para nosotros es impensable, lo Y eso vuelven lo- a potabilizar para volverlo a hacer de consumo humano. Imagínense O sea, el con nivel. caquita. Bueno, pero pues obviamente hay un tema de Sí. potabilización en el tema del agua, güey, y es por lo que en aquellos países no sufren los temas que tema del sufrimos en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí creo que es importante empezarle a apostar a un mecanismo ahí que empiece también a sembrar. Lo más importante, creo que con los niños, invertirle Claro. a un esquema en donde haya conciencia. Este tema de que luego los niños se vuelvan policías y diga, papá, no puedes estar gastando el agua, mamá, Y te creo que encargo. los jóvenes ya Ahí traen va. ese tema Ese más chip. consciente que Sí. los adultos. Sí, que los sí, por mismos supuesto. adultos. Sin embargo, realmente somos las personas que tenemos una edad, digamos, menor de 40 años, los que los próximos 40 años vamos a padecer esta deficiencia del vital líquido. Entonces, A lo sí mejor hay por que eso a los empezar. adultos ya no les importa, ¿no? Puede ser, pero también imagínate qué gacho es pensar en esta vida que te vas a ir de este mundo Tus sin hijos, haber nietos. dejado algo mejor de como estaba. Y creo que esa es un poquito de la conciencia que hoy tenemos generaciones un poquito posteriores, en donde decimos, bueno, pues hagamos algo porque las cosas cambian. Yo la verdad es que veo unos renders a veces en TikTok de que sería Aguascalientes con árboles y una serie de cosas, y digo, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Hacerlo por inteligencia, organizarnos e ir a plantarlo, o sea, ir a hacer la inversión que implica los cajetitos, comprar los árboles. Sí, ahí me lo estás poniendo como si el árbol tuviera 30 años. En algún momento los va a tener, pero ¿quién los va a plantar? Ujú. ¿Se lo dejamos a la inteligencia artificial o a quién se lo dejamos para que Claro. se hagan? La verdad es que sí es un tema. Estoy muy consciente de que probablemente en los próximos años el tema más importante en Aguascalientes agua. sea el tema del agua. Actualmente, ¿cuál consideras que es el tema así más importante? ¿Qué es lo que más le preocupa al Yo municipio? visualizo que en donde no puedes relajar ni un solo milímetro es en el tema de seguridad pública. Yo creo que la seguridad en Aguascalientes ha sido la garantía para que haya muchas cosas muy buenas en otros aspectos. Y el tema de la seguridad implica que seas consciente de que hoy gastas y que probablemente es el dinero mejor gastado que tiene el municipio. Y esto sí es importante porque una ciudad segura es una ciudad limpia, es una ciudad bonita, De es una ciudad que inversión. se camina, que tiene actividad, que tiene economía circular, Ujú. que tiene inversión, que se garantizan esas inversiones y que la gente vive feliz. Así. Tú Sí. dices, ¿solo de seguridad? Sí. Solo de seguridad te puedo hablar de esos 8 diferentes indicadores que sí creo que están afectando de manera positiva a Aguascalientes. La verdad es que la última ENVIPE, que es la encuesta que mide la percepción de la inseguridad en el país, nos reconoce al municipio de Aguascalientes como el municipio que más ha abatido el tema de la percepción de la inseguridad. En todo el Y país. eso en todo el país. Y eso quiere decir que entonces estamos haciendo Más que cosas... Fresnillo. O sea, creo que esa es la realidad. Y te pones a pensar y dices, Fresnillo, ¿a cuánto nos queda Fresnillo? Sí. Justo. O sea, digo, hagamos una reflexión y vean en dónde está Fresnillo. Y no en solo dónde en está Aguascalientes. Zacatecas, Jalisco, o sea, Guanajuato, Guanajuato. Jalisco, todos los estados Estamos que están- en el epicentro Ujú. probablemente del corredor con más conflictos en materia de seguridad en este país. Y de verdad creo que es el tema que no sé si necesariamente sea el más importante, pero sí creo que es al que le dedicaríamos más tiempo o le tenemos que dedicar más tiempo. Este te ofrece otras muchas cosas de beneficio como en cascada y creo que es algo en lo que no podemos ni medio paso. Perdón.
Atrás no podemos caminar en nada en materia de De seguridad. seguridad. Pero creo que sí es donde más se le ha invertido tiempo, o sea, porque, bueno, yo veo los comentarios en redes sociales de la gente o a veces caminando y así, y dicen, o sea, a lo mejor sí faltan muchas cosas en Aguascalientes, pero realmente nos sentimos seguros. Y por solamente creo que eso seguiría ganando el PAN en Aguascalientes. Fíjate que Porque dicen, es que no queremos a Morena que pase lo que está pasando en Sinaloa. O sea, es que es obvio que cuando nos comparan, ahora subiéndome como Quique Panista, es un tema en donde sí existe una realidad real, visible, palpable. La seguridad se siente. Se siente. Claro. ¿Tú sabías que el lugar más inseguro en donde una persona se siente en cualquier ciudad es en un cajero automático? sí. Yo quisiera En la preguntarles, noche. ¿hace cuánto no sacas dinero de un cajero automático? No, yo no, Sí, no. no. Y cuando que he ido en la noche 2, 3 veces, no, me da miedo, hasta quiero hablarle a un policía. ¿Quiénes son las personas entonces que viven esa inseguridad? Seguramente las personas adultas, los adultos mayores. Claro. Entonces, tienes que empezar a hacer una serie de análisis que verdaderamente sean importantes para comprender que el tema de seguridad es un asunto que te permite gobernabilidad, que te permite paz, te permite tranquilidad. Y te voy a decir algo que creo que luego ya espero la fundada de todos con este asunto. Pero en Aguascalientes nadie me puede decir que no hay servicios públicos eficientes. El problema es la calidad con la que los ofrecemos. Y les voy a poner un ejemplo, y lo he dicho como en 4 lugares, y me van a comprender por qué se los digo. Ciudad de México, Colonia Roma, tuve la oportunidad de vivir ahí casi un año cuando fui diputado federal. Colonia Roma, o sea, un departamento por ahí te anda costando 30,000 pesos más o menos la renta al mes Sí. de ese departamento. La basura la dejaban en la esquina. Pasaba el camión y tú veías a los perros alimentándose de todos los desechos de las basuras de la gente que dejaba Y ese aparte, tipo de Ciudad de cosas. México es horrible de basura. Entonces, ¿hace cuántos años en Aguascalientes sabemos que la basura se tira de 7 de la noche a 7 de la mañana en el Ujú. contenedor que te queda cuando muy lejos a 1 Eso iba a kilómetro? decir, y el contenedor te queda. Ok, va. Sí, porque en Ciudad de a la México vuelta. pasan por la basura. Ah, Sí, pero sí. es que eso ya lo teníamos desde hace 20 años. Ujú. Y yo digo, con justa razón la gente te reclama hoy y te dice, oye, pero ese contenedor no está bonito. Oye, Está yo quiero un grafiteado. contenedor. Sí, claro, yo quiero un contenedor bien pintado. Bueno, lo que sí hay quiero limpio. algunos que están llenos de basura, ¿no? Pero pues, Me queda muy claro, pero la verdad es que nuestro esquema de servicio de recolección de basura, yo puedo asegurar que es de los mejores que hay en este país. Pero el asunto es la calidad. Y la gente me decía el otro día, Ujú. una señora me dice, claro, es que hace muchos años los muchachos que recogían la basura, mientras el contenedor estaba siendo vaciado al camión compactador, aprovechaban para Limpiaban. barrer. Y yo trataba de hacer la memoria y decía, oye, yo como que no me acuerdo. Ujú. Seguramente estamos hablando de un tema, no sé hace cuántos años está implementado este mecanismo, pero estamos hablando a lo mejor de unos 30 años. Y yo no me acuerdo que haya las personas que barrieran, pero si hay alguien que te dice, oye, será muy complicado decirles a los muchachos, oigan, ahí les encargo, Sí. muchachos, que mientras el contenedor están levantándolo y lo bajan, Una le echen una barridita unos o 20 algo. pesos por chompa que se cooperen y... Entonces, fíjate, estamos hablando que el problema no es la prestación de servicios. Si nos vamos y somos puritanos, el 115 constitucional te dice que la recolección, la separación de los residuos y la utilización o el depósito de esos residuos es facultad del municipio. ¿Lo cumple? Sí, pero lo estamos haciendo con la misma calidad de hace 30 años, no sé. Por eso creo que ese es uno de los grandes temas que hay que apostarle al Aguascalientes que se viene. Es un tema no solamente de decir, hay servicios, hay que mejorarlos, hay que darlos con mejor calidad para que la gente diga, pues este es mi mínimo para el que viene. Claro. Ya no me puedes decir Sí, que sí, sí. de lo que ya me gané, ya no me puedes decir absolutamente nada en contra. Ya no puede ir para abajo. Pues digo, yo también soy ciudadano. Tengo muchas Ante todo facetas, ciudadano. Oye, hablando de ciudadano, como ciudadano, ¿cómo ves el 2027 para Aguascalientes, para el PAN, para Morena, A ver, para el yo veo Partido Verde? Yo veo un proceso electoral bastante complejo por la circunstancia nacional. Yo no puedo entender que Aguascalientes lo veamos solamente como un lunarcito que existe en medio de la nada. La realidad es que pues, estamos inmersos en un país y ese país está convulsionando políticamente. Yo veo a un partido en el gobierno federal extremadamente desgastado.
Todo esto que Sí. ha pasado en los últimos meses, semanas, las vinculaciones con temas de seguridad pública, Oye, lo de Son- Andy López Beltrán. son asuntos que yo te puedo garantizar que la gente no los va a pasar por alto. Ellos te podrán decir o nos podrán decir a través de los mecanismos institucionales y formales que tienen que no pasa nada, que las cosas... La realidad es que yo sí percibo que hay una realidad de país en donde pues esto se empieza a caer a pedazos. Esa es mi apreciación. Veo muy complejo el tema de la consolidación de los equipos o de los grupos, partidos aliados al régimen. O sea, pues también ellos ya exigen su Claro. cuota y dicen, oye, pues ¿Dónde nosotros no quedo nos yo? gusta hacer solamente el patio trasero de Sí. tu proyecto. Nosotros también tenemos nuestros proyectos locales y queremos nuestros espacios. Sé que va a costar mucho trabajo una consolidación ahí. Creo que aquí en Aguascalientes va a ser una muestra clara de cómo va a estar trabajando eso. Y por el otro lado, veo una oposición que percibo que entendió que para ganar un proceso electoral federal lo primero que tienen que ganar son los procesos locales. Y los veo muy enfocados. La verdad es que veo partidos políticos como el PRI, el propio PRD en algunas regiones del país, el PAN mayoritariamente, empezando a recuperar territorio. Y eso me parece muy eficiente porque sí visualizo que en este país lo que falta es una pluralidad y una diferencia en cómo se gobierna desde una trinchera y cómo se gobierna desde otra. Yo visualizo que al menos aquí en Aguascalientes, en este proceso electoral del 2027, va a haber una mayor parte de confianza para el partido en el gobierno y creo que no es casualidad, creo que se ha hecho las cosas bien en Aguascalientes y eso va a implicar que, pues bueno, los partidos, en este caso, no sé si vaya a haber alianza, si no vaya a haber alianza, pero al final que piensen muy bien en los perfiles. Creo que al final de cuentas el PAN tiene todas las condiciones para refrendar triunfos importantes y seguir siendo una referencia de que las cosas se pueden hacer bien. Yo la verdad es que cuando dicen que este lunarcito azul que hay en México, pues a huevo me siento súper orgulloso porque uno, de aquí soy y juego en ese campo, ¿no? Qué bueno. Pero segundo, les voy a decir algo. Vean la calidad de vida que tenemos en Aguascalientes. Y de verdad creo que la gente que somos muy de Aguascalientes, que tenemos echadas raíces muy profundas, no vamos a permitir que esto se pierda. Yo lo que convocaría es evidentemente a que los partidos hagan procesos de reflexión interna, que tengan la posibilidad de postular no solamente a candidatos, sino a los mejores candidatos que puedan tener. Y evidentemente con ese nivel de confianza, pues mañana pidamos la confianza con la gente y le pidamos que pues, vuelvan a refrendar al partido, ¿no? ¿Y tú vas a buscar algo? Fíjate que sí, o sea, la verdad es que... El futuro del 2027 tiene Que el te nombre. responda mi libro. Quique Galo. Fíjense que es probablemente la pregunta que más me han hecho desde el Desde año que nací. pasado en este tema. O sea, sí tengo intenciones de participar en el 27. La verdad es que estamos todavía un poquito lejanos a la realidad del que va a pasar. ¿Cuándo se sabe? Es un asunto incierto. Hay temas formales, pues, o sea, por ejemplo, ya hoy sabemos que el proceso electoral federal inicia el 10 de septiembre, el proceso electoral local el 1 de octubre, y hay una serie de fechas que los partidos pues, no pueden postergar, ¿no? Como el tema de las precampañas y esto. En lo particular, pues yo muy en comunicación con mi partido, o sea, tratando de entender cuál será esa dinámica. Ha cambiado mucho también la forma en la que el PAN ha decidido participar en este proceso en el 2027, abriendo el proceso a la ciudadanía, Sí, a todos. el que tengan la Pues es posibilidad. que ya ves que 42,000 personas querían ser presidentes municipales. Bueno, digo, pues la verdad es que qué padre. Si Yo esa, también me inscribí. si esa, Capaz si yo gano. Si esa es la métrica y la forma en la que se puede hacer, creo que esto recuperamos un tema de confianza también con los ciudadanos. Y obviamente, pues bueno, hablar de Aguascalientes es hablar probablemente de algo muy diferente a lo que pasa en el país. Sin embargo, creo que listo para lo que el PAN determine para mí en el 2027. Yo evidentemente seguiré trabajando, seguiré a marchas forzadas, seguiré dando buenos resultados, que además creo que eso es lo más importante, Azul, Arturo, es haz las cosas bien en donde estás, para que luego cuando quieras ir a pedir la confianza, Sí, ¿con qué pues no te cara? vayan a salir con el tema, ay, joven, ¿usted para qué viene? ¿No? Sí, O mire sea, cómo estoy. si mire, si cuando le dimos la oportunidad Ajá. no hizo, no Falló. cumplió, nos falló.
La verdad es que creo que ahorita lo más importante es trabajar en nuestras credenciales, tenerlas muy limpiecitas, muy afinadas, y va a llegar el momento en el que el partido dirá, es ahorita o nunca, y ahí tener que tomar las decisiones de hacia dónde caminar. Por supuesto que me va a encantar que la gente me dé la oportunidad de estar en un espacio público como la presidencia, porque además pues, soy de verdad un enamorado de esta tierra, he crecido en esta tierra, soy una persona que desde que nací entiendo que Aguascalientes es ese ranchito del cual no me quiero desprender y obviamente esperaría que la confianza del partido y de las circunstancias se dé. Vamos a estar listos para el 27. Desde la trinchera en la que diga el PAN, vamos a ser parte de ese triunfo. Oye, ¿crees que estaría como cerrada la contienda por la alcaldía entre PAN y Morena? Porque es lo que decíamos ahorita, o sea, ¿quién podría...? Yo bien respecto. Porque estaban diciendo que podrían poner a Lorena Martínez como candidata a Morena. Mira, y si ponen a ella, pues igual y se puede cerrar un poquito más la contienda, ¿no? Yo visualizo un proceso electoral en donde no solamente las encuestas se vuelven determinantes. Yo sí te voy a decir algo, el reconocimiento de la tierra, el tema de que tengan la capacidad de entender cuál es la dinámica de un Aguascalientes que ha crecido enormemente, que tiene retos muy importantes y que no fue el Aguascalientes del 2010. Y hay que decirlo también con toda claridad. O sea, ese Aguascalientes en el que hubo una alternancia política producto de una convulsión interna de un partido, no estamos en esa situación. Hoy prácticamente estamos hablando 20 años después, en donde el mundo ha cambiado como no tienen una idea y que los políticos que tienen un ADN del pasado difícilmente se adaptan a estos nuevos movimientos. Más cuando has tenido, digamos, una historia en donde no ha sido lo consistente. Yo la verdad es que creo que es muy claro, las encuestas en Aguascalientes refieren que el PAN tiene una amplia mayoría y eso que todavía no le ponen candidatos. Espérate. Y eso que aún no me pongan. Cuando me pongan, van a ver cómo las encuestas. Yo no lo dije. No, espérense que... La verdad me pasó 100 pesos para decirlo ahorita. Espérense a que eso tenga nombres y apellidos y yo les aseguro que la tendencia no solamente será al mantenimiento de la marca, sino al crecimiento exponencial. Yo visualizo que estamos frente a la posibilidad de meterle la barrida de su vida al partido en el gobierno federal. Se los juro. A nivel local y a nacional. A nivel local, en lo nacional no lo sé porque yo estoy ya muy ajeno a ese tema, pero creo que va a haber una recuperación muy importante. Digo rápidamente, cuando fui diputado federal, hubo distritos electorales, y mal me estoy, como 25 distritos electorales que se perdieron por menos de 2,000 votos. O sea que cuando Morena sale y dices que somos la gran fuerza de México, a ver, ni tan fuerte te crees. O sea, la realidad es que tienes muchos diputados que ganaron porque hubo entrega de programas sociales, porque se dedicaron a amenazar, porque el crimen organizado estuvo de su parte. O sea, hay una serie de situaciones que si tú me dices que ese escenario lo llevamos con todas las agravantes que hay ahorita al que viene, yo veo que va a haber una reconfiguración muy diferente en el poder público federal y evidentemente en lo local. Estoy seguro que les vamos a dar una barrida. Histórica. Histórica. Pues ojalá. Muchísimas gracias, amigo. Arturo, muchas Espero gracias, que le hayas muchas gracias, pasado muchas muy gracias, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien Que y quedamos mucho por éxito, que Nada nos siga más, yendo bien. di tus redes sociales para que te En sigan. todas mis redes sociales aparezco como Quique Galo, síganme en Instagram, Facebook, X y TikTok. ¡Hala! Soy todo un poco. Influencer. Ay, Sí. lo encuentran en Amazon, por cierto, también. Ahí está disponible en la tienda Baratísimo. Amazon. Barato, barato, Un barato. código de descuento. Algo. Pídanselo a Amazon. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.